no grabé. Por eso el capítulo 32, que nos habla de amar a la otra persona como a uno mismo, nos enseña por qué amar al otro, cómo amar al otro, cómo querer a la otra persona. Y la pregunta es, digamos, el Lev es corazón, el corazón del Tanya. Corazón es el sentimiento, es todo, el corazón es de los miembros más vitales del cuerpo. Y en este capítulo 32 nos habla este equilibrio entre el cuerpo y el alma, saber qué es más importante. Y por eso les quiero contar esta historia, este mayal, este ejemplo, de un rey que tenía un ministro. Y el ministro era un ministro muy, muy importante, la mano derecha del rey, que hace todo de confianza, y cayó en cautiverio con el hijo del rey. Ahora, ¿quién es más importante para el rey? Obviamente que el que le hace todo es el ministro, pero el hijo es el hijo. Entonces, en una de las negociaciones que estaba ahí en cautiverio, estaba en cautiverio el hijo del rey con el ministro pudo hacer algo y juntar una plata para poder redimir a uno de los dos. Obviamente que si él se iba de ahí, el hijo quedaba en cautiverio, y si él liberaba al hijo, no podían ser los dos. Y él, de tanto que quería al rey, liberó al hijo al rey para que el rey tenga una alegría verdadera. Si iba a salir él, el rey le iba a decir, ¿qué pasó con mi hijo? Entonces, el ministro hizo todo lo que pudo, él no pudo salir del cautiverio, y me hace acordar una historia de Ramendel Futterfass, que es uno de los hasidim que estuvieron en Rusia y hacía pasaportes falsos para que puedan salir del comunismo, de la cortina de hierro, que puedan liberarse. Después el rey ya predijo que iba a caer el comunismo ahí, y que preparen Israel para recibir a miles y miles de Yehudim que se iban a salvar de ahí, que eso también es una señal que ya estamos cerca del Mashiach. Entonces, el Ramendel Futterfass tenía un pasaporte y él podía escaparse de Rusia con ese pasaporte. Y le preguntó al rey qué hacer, y se quedó ahí. No sé justo cómo había decidido, pero se quedó ahí, salvando y fabricando más pasaportes para que más gente pueda irse de ahí. Y él al final se pudo ir, pero sufrió mucho tiempo. Lo pusieron en la cárcel y hasta que salió de vuelta. Cuando él vio el pasaporte de mi papá en Argentina, porque mi papá estuvo el último año, era el rabbi de mi papá en Farjabad en el año 5740, hace 40 años, en Farjabad en Israel, y él le miró, este pasaporte es un chiste, lo falsifico en una hora. O sea, bueno, no sabía lo que era Argentina, pero la historia que le está contando el hijo del rey con el ministro liberó al hijo del rey, y él se quedó en cautiverio, y eso hace referencia a lo que es el alma y el cuerpo. El cuerpo, por un lado, es el que nos tira para abajo, el que a veces tenemos el corazón cerrado y el corazón no podemos sentir, y eso es lo que todos los consejos que nos dio en el capítulo 29, en el capítulo 27, 28, nos dio todos los consejos cuando uno tiene el corazón duro y no siente nada y no tiene ganas de nada, qué meditar y qué pensar, así como uno sale de las adicciones y del alcohol y todos los ejemplos, uno también tiene que usar esas cosas, esos consejos a veces, para poder luchar contra su cuerpo, que no lo deja salir adelante, lo atrapa. Uno tiene que, y eso es todo lo que es el psicoanálisis y la terapia que hacen, es para uno poder liberarse y dar todo lo mejor de uno. A veces uno no puede solo, como se dice, una persona que está atada no puede liberarse, tiene que venir alguien de arriba, que está arriba, y levantarlo y sacarlo, o desatarlo. Uno mismo no se puede. En Jaúyat Matiratzmo, mi beta Azurim, uno que está preso no puede liberarse el mismo, tiene que venir alguien de afuera y liberarlo. Entonces, en este caso, que estaba el ministro, el hijo del rey, que lo libera, eso representa el cuerpo. El cuerpo a veces está atado, está acá abajo, y quiere irse a lo mundano, a las cosas mundanas. ¿Cómo puede liberarse? Entonces él libera el alma. Libera el alma, ¿qué significa? Los libros de Musar trae que no puede posar al mismo tiempo los placeres mundanos con el servicio a Dios. O uno quiere servir a Dios o quiere estar en lo mundano. No se puede estar en las dos. Obviamente que uno tiene que ser y lucha, y a veces gana y a veces pierde constantemente, y es difícil a veces, pero si uno no se ocupa del cuerpo, se ocupa del alma, obviamente que tiene que tener un cuerpo sano y todo, como lo dice el Maimónides y el Baal Shem Tov y todos los rebes, que la importancia es el cuerpo, refinar el cuerpo.
que el cuerpo se convierta en un ayudante, que se convierta para servir a Dios también. Pero si uno se ocupa del alma y el valor de él es el alma, y la alegría de él es la alegría del alma, saber que cuando estudia Torah se conecta con la eternidad, y aunque sea que a veces no lo ve, cree en eso, cree porque estudia, porque, como lo decimos siempre, hay que estudiarlo, están los libros, pero uno lo tiene emuná por naturaleza y desarrolla y estudia todo lo que es el Tania y el Hasidut. Entonces, ahí su alma, su neshama puede salir y alegrarse realmente. Y obviamente que lo traen en el Talmud, como dice Hillel, cuando todo es para bien, también está en la historia de Rabbi Akiva, Nahum Gamzu, cómo lo explica, que todo es para bien, que uno mismo puede crearlo y transformar lo malo en bueno, teniendo emuná, sabiendo que se lo manda Hashem. Pero en este caso lo estamos viendo cómo amar a otro Yehudí, cómo querer a otro Yehudí como uno mismo. Y dijimos que es difícil, si vos por naturaleza te querés a vos, ¿por qué vas a hacer por el otro? ¿Por qué? Entonces cuando vos pensás en la importancia del alma, y para vos la alegría es la alegría del alma, entonces en el alma, el otro Yehudí, el otro es como vos, es parte tuya, es tu hermano. Entonces es un amor incondicional, son parte de una esencia. Es como un padre que el hijo está arraigado con el padre y hace todo por el padre. Entonces, y ahora vamos a ver todas las diferencias en todos los casos que pueden surgir, que uno puede llegar a odiar al otro, o que ve que el otro no se comporta como tiene que ser y lo advirtió, cómo tiene que quererlo igual. Porque el pasuk dice, Itamuja Taim, que se terminen los pecados del mundo, no los pecadores. O sea, que los pecadores hagan teshuvá, como dice la canción, la melodía ahora que vienen las fiestas, Rosh Hashanah y Yom Kippur, dice, Shubu, vuelvan hijos míos, Velama Tamutu, y Hashem dice que Hashem quiere que vuelva en teshuvá, o sea, que Hashem le dice, no quiero que muera, no quiero que hagan teshuvá. ¿Qué significa? Que cuando el Yehudí hace teshuvá y se conecta con la fuente de vida, entonces automáticamente extermina todo el pecado, todo lo malo, porque toda la fuerza que tiene el pecado y las transgresiones es que uno lo hizo con voluntad, lo hizo por pasión o por ganas, o comió algo taref, o hizo algo por vagancia, o lo que hizo. Entonces en ese momento él lo está haciendo porque está tentado, porque está apasionado, porque está con fiaca, por todos los problemas que pueden haber. Entonces lo hizo por la voluntad, porque la voluntad de él estaba en otro lugar. Entonces para poder hacer teshuvá, que significa sacar la voluntad del mal, arrepintiéndose significa sacar la voluntad de lo malo, del pecado que hizo. Y bueno, explicó todos los motivos, cómo se saca. Por eso los pecados son los que a veces nos traban el sentimiento, no nos dejan sentir. Entonces, al sacar la voluntad de lo malo, el razón de uno, entonces se termina, el pecado no existe más. Por eso el mal no tiene existencia propia. El mal va a dejar de existir, o por el castigo que limpia, o por la teshuvá, que la teshuvá saca. Entonces, cuando uno hace teshuvá ya no recibe ningún castigo. A veces hay que limpiar el alma, hace falta terminar de sacar la voluntad. Que sea que uno se arrepintió, pero es un proceso. Entonces la teshuvá es una teshuvá de amor, que uno se conecta con más ganas con la Torá, porque está sediento, así como estaba antes en un desierto, y se acerca a Dios. Entonces es con mucho más energía, con mucho más sed, que alguien que ya está en la luz y ya está acostumbrado. Entonces, en este capítulo del Tanya, después de entender todo lo anterior, del valor del alma, de la esencia y todo, entonces ahí es mucho más fácil poder querer al otro yehudí, porque si es por los cuerpos, por el cuerpo es lo que te divide, el cuerpo es lo que te separa del otro, lo que te hace diferente, lo que te hace alguien aparte, es lo que nos hace pecar también, porque somos como alguien aparte de Dios, no sentimos a veces la presencia divina y nos despegamos de Dios, lo aleno, cuando pecamos. Entonces, el cuerpo, el yo es lo que nos hace pecar. Ahora, si yo me fijo en mi alma, en mi verdadero yo, en mi esencia, que es el verdadero conflicto que tenemos todo el tiempo, que eso es lo que dijo el Balatania, que nos renovó, que estamos en un conflicto constante, que son dos almas, no es un solo alma. Entonces, por un lado, uno, como estuvimos en el capítulo 31, uno puede estar triste porque se alejó por el cuerpo, porque el cuerpo lo aleja y lo tapa y le cubre el alma, que no pueda sentir, pero por el otro lado tiene un alma, que es una parte de Dios, entonces ahí está la verdadera alegría. Entonces, cuando uno llega a esa verdadera alegría y llega a descubrir las capas que ocultan al alma y llega realmente a poder disfrutar de la luz del alma, o a valorar, o a saber por lo menos, aunque sea que no lo entiende, pero obviamente que el Alter Rebbe nos explica el camino, corto pero largo, o sea, un camino de meditación y de estudiar, pero que seguro que vamos a llegar. Entonces,
de esa manera uno logra despertar su alma, logra saber que hay un alma y alegrarse con el alma y alegrarse con los logros espirituales y de mitzvot que uno hace, porque sabe que es la verdadera alegría del alma. Entonces, cuando uno llega a eso, entonces es mucho más fácil querer al otro, porque no me importa el cuerpo, no me importa a mí comer una hamburguesa más si se la puedo dar al otro. No me importa a mí comer algo más rico si se lo puedo compartir con el que está al lado mío o con alguien que lo necesita. Porque lo que no me estoy fijando en el cuerpo es el egoísta. El alma es parte del otro. Si yo puedo ver, conectar las dos almas, entonces un alma haría todo por la otra. Entonces, si yo logro revelar mi alma, entonces eso es lo que realmente nos lleva a poder querer al otro. Entonces, después de estudiar en todos estos capítulos que estudiamos hasta ahora, del capítulo 1 al capítulo 32, estudiar lo que es el cuerpo, lo que es el alma, poder revelar, entonces a través de eso uno realmente va a poder amar al otro. ¿Por qué? Porque lo importante es el alma. Y vamos a leerlo en palabras textuales, ya que es un capítulo corto, y vamos a ver cómo es esto que le estoy diciendo, lo que está escrito acá, en otras palabras. Dice, ahora bien, la actitud basada en los consejos previamente mencionados de ver a su cuerpo con desprecio, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que el cuerpo es el que me aleja de Dios. Nosotros no enfatizamos mucho, pero a veces hay que gritarle al cuerpo, decir, ¿hasta cuándo me vas a ocultar? ¿Hasta cuándo me vas a tapar la luz divina? ¿Por qué querés ir siempre sobre la comida, sobre dormir, sobre las cosas mundanas y no me dejás sentir? A veces uno tiene que gritarle, ¿sí?, al cuerpo, como lo estudiamos anteriormente. Entonces, al ver su cuerpo con desprecio y ver que el cuerpo realmente me está tratando de alejar, y después convertirlo, obviamente, que me ayude. No que el cuerpo me atrape a mi alma divina y que mi alma divina esté en cautiverio en el cuerpo, sino todo lo contrario, que el cuerpo esté en manos del alma divina, que el alma divina tenga al cuerpo para hacer con él lo que quiere realmente y usar la pasión que tiene para una pasión divina, para una pasión de Kedushá. Entonces, esto es hallar alegría en la alegría del alma. O sea, cuando uno logra tener una alegría, la alegría del alma, ese es el paraíso. Si uno realmente puede lograr eso, y en el Tania del Gitas de estos días, que habla sobre el cuarto tomo del Tania, en estos capítulos, realmente es cuando nos habla bueno, vamos a aprovechar a hacer el shiur para Refuah Shlema, todos los que necesitan hacer Refuah Shlema, que cada uno piense el nombre de quien quiera que se cure, que se recupere, que tenga salud, que lo piensen, y que este capítulo, que es el 32, que sea para curación de esa persona, o de ese familiar, o en general para curación. Sí, que es el capítulo 32, que si el corazón está sano, que si la mente está sana, el cuerpo está sano. Así que bueno, que sea refuerzo para todos nuestros seres queridos. Y volvemos a lo nuestro, que cuando uno logra, en el Tania de estos días, que estamos estudiando el cuarto tomo del Tania, habla de los distintos amores a Hashem. Hay amores que es imposible llegar, como Marcelo pregunta y escribió. Hay amores que uno no puede llegar, que son amores de tzadikim, que es un regalo que después uno se esforzó a tener temor a Dios y a la grandeza de Dios y estudiar, Hashem se lo da como regalo. Pero hay amores que lo tenemos por naturaleza, como estudiamos en el capítulo 19 y 20, que es parte nuestro, es solamente que hay que revelarlos. Entonces, cuando uno llega a tener la alegría del alma, a descubrir, entonces que su alegría sea la alegría del alma misma, entonces ahí esto constituye un camino directo y fácil para llegar al cumplimiento de la mitzvah, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en el Humash dice, Be'abtale reajá kamoja. ¿Por qué Hashem nos pide tanto? ¿Por qué Hashem nos pide amar al otro como a uno mismo? Si por naturaleza uno se quiere a uno mismo, ¿cómo puede? Aparte, ¿es posible realmente? Entonces, después de estudiar, entonces los mefarshim explican un montón de cosas. Según el Maimónides, por ejemplo, es en la práctica. O sea, en la práctica, todo lo que vos haces por vos, hacelo por el otro. Bueno, en la práctica es fácil. O sea, obviamente que no es fácil, pero es, digamos, factible que uno, digamos, se compró algo para él y se lo compra para el necesitado. Se fija que el otro no le falte. Entonces, en la práctica, tratar al otro como uno mismo, sí, se puede. Pero en el sentimiento, ¿cómo uno puede lograrlo? Entonces, obviamente que después de estudiar el Tania, ahí es muchísimo más fácil llegar a esto. Si no, es prácticamente imposible. ¿Cómo podés sentir por el otro? Y esto misma pregunta la preguntó anteriormente en el capítulo 17,
si es contra la naturaleza. ¿Cómo uno puede amar a Dios si es contra la naturaleza? Porque tiene un cuerpo y el cuerpo quiere los placeres mundanos, la comida y todas las cosas. ¿Por qué va a querer a Dios? Y ahí explicó por qué es fácil y por qué está cerca, porque ya lo tenemos en el corazón. Y es que Abraham vino, nos heredó eso por naturaleza, gracias a su entrega. Y a veces hace falta, como dice, Jacob ayer Padat Abraham. Nosotros sabemos que Jacob es el patriarca, el tercero, y Abraham es el primero. Y el Pasuk dice que Jacob lo redimió a Abraham Avinu. ¿Cómo puede ser que Jacob, que era el nieto y tuvo muy pocos años en vida de cuando estaba su abuelo Abraham Avinu, y cómo él lo redimió a Abraham? ¿Qué significa? Entonces trae el Midrashim y explica que Abraham Avinu se entregó su vida por Dios para difundir, y con el rey Nimrod, como todos sabemos la canción, cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería una luz santa. Él vio una luz que estaba por nacer Abraham Avinu, vio unas estrellas que estaba por nacer un alma muy especial. Entonces ahí nació Abraham Avinu. Y el mismo Nimrod lo vio crecer a Abraham Avinu y vio cómo él rompía los ídolos de su padre y todo. Dijo, bueno, si Abraham tiene razón, entonces vamos a tirarle una hoguera de fuego, y si el Dios de él lo salva, quiere decir que Dios existe. Y cuando Abraham estaba en una hoguera de fuego, que solo de acercarse ya la persona podía morir, y Abraham salió en vida, los ángeles acusadores decían, ¿por qué va a salir en vida de una hoguera de fuego? Lo normal es que muera, ¿por qué va a salir en vida? Y ahí salió que tiene que nacer de él Jacob. O sea, tiene que nacer de él el patriarca Jacob, un alma muy especial. Entonces eso fue lo que ayudó. Entonces eso es lo que dice, que Jacob fue el que redimió a Abraham Avinu. Pero en términos cabalísticos, lo que es Jacob, sabemos que Abraham es gesed, bondad, es dar sin límite, Isaac es severidad, es no dar, como el maestro que a veces no le da toda la sabiduría al maestro, como el padre que a veces le grita al hijo para que vaya en el camino bueno y lo educa, que es no dar, también abstenerse a veces. Y eso es parte de las cualidades que uno tiene que tener. Y Jacob incluye a las dos, que eso vendría a ser la piedad. Cuando uno tiene, lo hablamos, la misericordia, lo hablamos en el capítulo anterior, tener misericordia sobre el alma, lástima o piedad, porque antes estaba en lo más alto, cerca de Dios, y cómo bajó tan bajo. Entonces a veces pensando en pobre el alma, cómo sufre, pensando la misericordia sobre el alma, entonces uno puede redimir el alma, esa es la mitad que puede rescatarlo. Y eso es lo que trae en este capítulo 32 al final, que trae que a veces uno, ¿cómo puede querer a la otra persona? Y a veces tiene que despertar la misericordia y decir, pobre, mirá cómo cayó tan bajo, cómo las circunstancias lo llevaron a sufrir o a sufrir espiritualmente, a no tener. Entonces la misericordia sobre la otra persona, entonces a veces alguien te hizo un daño muy grande. Entonces cuando vos tenés misericordia sobre él, no le tenés odio, entonces la misericordia es la que logra sacar el odio. Decir, pobre no sabe, pobre, mirá, y vos podés superarte a vos mismo y le tenés misericordia a la persona que te está haciendo un daño, a la persona que te hizo, entonces ahí esa es la forma de superar el odio y poder quererla y tenerle pasión y tenerle amor. Aunque sea que es una persona que te hizo daño, como por ejemplo el Rabbi Yosef Yitzhak, el Rabbe Rayatz, que el Rabbe Rayatz estuvo en la cárcel y él, los mismos comunistas eran Yehudim que lo habían puesto preso. Cuando lo pusieron en la cárcel, uno le decía Rebe y todo, pero entonces él los ninguneaba de una manera porque él sabía que si Hashem lo puso en ese lugar es porque estaba en ese lugar y había un decreto, bueno, el comunismo era por hacer tevilot, por hacer baños rituales y hacer judaísmo y enseñar Torah y enseñar a los chicos que tengan su judaísmo, y todas las yeshivot que habían, todo que estaba prohibido en el comunismo, estaba prohibido practicar el Shabbat y todas las cosas, estaba prohibido ser judío libremente. Y él luchó para que siga la chispa judía, que siga ardiente, y por eso lo pusieron en la cárcel, le decretaron pena de muerte. Y los mismos acusadores, que eran los iluministas, los masquilim, que lo mandaron a la cárcel, una vez les preguntó y le dijo, mira, tu abuelo, el Tzemach Tzedek que le estaba contando, y uno de los familiares de estos judíos que lo habían puesto en la cárcel, y ellos le dijeron, vos querés decir que nuestro abuelo era como nosotros, digamos, que era un picorós, que era. Entonces le dijo, no, para hacer eso hay que saber, o sea, no se hace de comer semillitas, o sea, como que no sabían nada, o sea, los tomaba como ignorantes, los ninguneaba de una manera que ellos lo que hacían, lo hacían por conveniencia. De esa es la manera que el Rebbe Rayatz después pidió por ellos, y ellos mismos
lo golpearon, en caso no le dejaban poner tefilim, lo tiraban por las escaleras, lo penaron de muerte, porque odiaban el judaísmo. Entonces, el mismo, ¿cómo puede alguien querer a sus opresores, alguien que lo está poniendo en la cárcel, alguien que lo está persiguiendo, y que es un yehudí mismo? Y el Rebbe Rayatz logró superarse, teniéndole piedad, teniéndole pasión a esas almas, teniéndole compasión, teniéndole lástima, porque son las circunstancias. Y eso es el término que conocemos hoy en día como Tinok Shenishva, que se llama un niño que fue en cautiverio a las naciones. Y está en cautiverio, está en prisión. Entonces, no puede cumplir, porque no fue educado, como en las épocas del Tzemach Tzedek, que hace 200 años, que llamaban a los cantonistas, los robaban a chicos de la cárcel, de la casa, los sacaban, y los llevaban al ejército, como contamos la historia en el capítulo 19 sobre Shimon el que se tiró de un mástil para no convertirse al frente del zar Nicolás. O sea, le iba a dar los cargos más importantes y él decidió suicidarse para no convertirse y no ir en contra de su fe. Entonces estos chicos que no en esos casos todavía ya tenían alguna educación y se acordaban algunos pesukim, como la historia del rabino Lau, que después de la Shoah había un orfanato y tenía que descubrir qué chicos eran judíos. Entonces él fue al orfanato y dijo, déjenme a mí. Y gritó Shema Israel en voz alta con el canto que le enseñó la madre a él, y vio como todos los chicos se emocionaban y empezaron a gritar, mami, mami, ¿por qué? Porque la madre les cantaba el Shema Israel antes de dormir, hasta que los llevaron los nazis. Entonces así pudo descubrir un montón de chicos judíos, porque lo tenían en el alma. Pero un chico que fue cautiverio antes que nazca, o como hoy en día pasa, que hay Yehudim que ni saben que son Yehudim. Hay gente que no saben que son judíos. No saben que la madre es Yehudí o no. Y a veces pueden cumplir una mitzvah o tener acceso. Una sola mitzvah que haga. Ya su alma puede ser que bajó para eso. Como lo dijimos sobre Yohanan, Cohen Gadol al principio, que uno puede ser un tzadik y ser la persona más elevada, más sabia, más piadosa, y uno no sabe, cuando fallece, como dijo un taná muy importante, cuando falleció, antes de fallecer, no sé por qué camino me van a llevar, porque uno no sabe el alma, no conoce. Entonces, en almas, un tzadik, un rebe puede conocer en almas, pero nosotros, ¿qué vamos a conocer en almas? Entonces, ahí es mucho también más fácil querer al otro. ¿Quién sabe que el alma de él es más importante? ¿Quién sabe que vos ayudándolo a él te elevás muchísimo más? Como dije siempre, que cuando uno da, más de lo que el otro recibe, el que da, recibe. Entonces, esa es la importancia de Rabí Elazar, que nos cuenta la Guemará, que no es un caso para seguir, pero que toda su vida pecó. Y cuando una mujer le dijo, así como yo no puedo volver atrás, vos no podés volver a tu creador. Y cuando escuchó eso, esta mujer dijo, ¿cómo no puedo hacer teshuvá? ¿No puedo volver a mi creador? Hizo teshuvá y realmente murió ahí en ese momento, de tanto que lloró. Y salió una voz del cielo que dijo, Elazar, Rabí Elazar, estás invitado al Olam Abá. De acá vemos con una persona que pecó toda su vida, pero hizo una teshuvá, una mitzvah, y tal vez esa alma es un alma que bajó solamente para hacer esa mitzvah, y vos no sabes si rescataste ese alma, o tal vez esa llamada, esa mitzvah, está esperando para recibir al Mashiach, que ese Yehudí haga esa mitzvah. Entonces eso es lo que nos da es esa enseñanza de este capítulo, que el Rebbe reveló, que al Baal HaTanya descubrir esto, el amor por cada judío, que Tinok Shenishah no significa que el chico fue a las naciones y fue en cautiverio. No, puede ser cualquier persona hoy en día, las circunstancias de hoy en día, puede ser como Tinok Shenishva. Y lo dice mismo el Rabbi Yosef, el hijo del Rabbi Obadia. Las circunstancias que estamos en hoy en día es como que está todo, como lo digo siempre, que el José de Lublin dijo, que los placeres del mundo están a la vista, y la Torá del Hasidut está en los libros, que hay que buscarlo, y a veces uno no le enseña y no sabe, pero realmente eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Por eso dice, para odiar al otro Yehudí, que lo trae en la halajá, que si vos lo reprochaste a alguien, lo advertiste, si igual transgredió, igual pecó, ahí lo podés odiar. Pero eso es cuando es tu compañero que sabe la importancia de una mitzvah que te conecta con Dios y sabe, fue educado lo que es la gravedad de un pecado. Ahí la Torá te dice que lo podés odiar, pero también odiar el mal, como dijimos, el pecado, no al mismo. Entonces, para odiar a otra persona es muy, muy difícil como odiarlo. Y tenés que odiar el mal y querer su alma o tener compasión, o tener piedad, lástima de su neyamá. Y ahí es cuando podés despertar el amor, cuando tenés lástima y eso es lo que el Baal HaTanya dijo. Como Abraham, Avinu y Aarón a Cohen. Aarón
como decía, me carvan la Torá, ¿sí? Así dijo Hillel Azaken, tenés que ser de los alumnos, el mismo Hillel que dijo, esto es toda la Torá, lo que a vos no te gusta que te hagan, no se lo hagas al otro, eso es toda la Torá. El mismo dijo que seas de los alumnos de Aarón, que buscaba la paz, quería las creaciones de Dios y las acerca a la Torá. O sea, cuando el Baal HaTanya nos descubrió este camino de querer al otro, de acercarlo a la Torá, no, obviamente no acercar la Torá a ellos. Obviamente hay muchas historias con el revés que acercaba a la gente y no acercar la Torá o digamos, reformar la Torá o poner la corda. No, la Torá es así, que la gente se vaya acercando de a poco a la Torá y ver realmente de a poco qué es lo mejor y qué es la conexión divina y lo eterno y lo mejor para su alma. Entonces, mismo la gente que está alejada, que se llaman briot, que se llaman creaciones solamente, que no tienen mitzvot o no tienen, igual dice que los Yehudim ahora que se come la granada, los Yehudim están llenos de mitzvot como la granada. Entonces hay que, con sogas, hay que traerlos con sogas gruesas, hay que traerlos y tal vez se van a acercar a la Torah. ¿Qué significa y tal vez? Que no perdió la mitzvah. Que aunque sea que no se acercaron, pero vos intentaste, vos cumpliste la mitzvah de quererlos, vos hiciste lo tuyo y vos estás haciendo una mitzvah. A veces uno dice, bueno, yo no lo logré. Pero bueno, tu trabajo no es lograrlo. Con que vos le diste el intento, le tiraste la soga, intentaste, ya eso, ya tenés la mitzvah. Y ya la otra persona, pensando bien en el otro, ¿por qué no puedes odiarlo? Porque vos pensando mal le estás haciendo un daño. Entonces, pensar mal del otro, por eso, en todas las cartas que habla de la Shonara del Rebbe, si vos te fijás, ahí dice, la mayoría dice, ¿cuántas veces le dije que no hay que hablar la Shonara de uno mismo? O sea, porque cuando uno habla mal de uno, pues la gente le escribe al Rebbe, mira, estoy mal, me siento mal. No, de uno mismo uno no puede hablar mal. Porque cuando uno habla mal del otro o de uno, revela el mal que tiene. Cuando uno habla bien, revela lo bueno. Por eso uno siempre tiene que ocuparse y enfocarse en hablar bien, en hablar positivo. Entonces este es el camino del Baal HaTanya que marcó y lo que nos siguió enseñando el Alter Rebbe. El Alter Rebbe nos enseñó cómo querer al otro yehudí y cómo amar al otro yehudí. Y aunque sea que vos lo reprochaste y todo, por un lado tenés que odiar lo malo y por otro lado tenés que querer lo bueno que es un Neshama. Por su chispa divina que tiene cada yehudí, que le está dando, que tiene el alma divina, y también pedir rajamín, pedir por él, pedir en su corazón. Porque su chispa, su alma, que vos querés al alma, está en cautiverio en él. O mismo en uno mismo cuando transgrede. Entonces esa es la forma de quererlo, tener piedad. Y eso es lo que hizo el Baal HaTanya, que tenía piedad sobre los mismos opresores de él. Ese es un caso extremo, que es un caso muy, muy difícil, que nos piden, a nosotros no nos exigen eso, Baruch Hashem, pero acercar a otro yehudí, ir y tratar y querer a cada yehudí por el alma, entonces eso sí que tenemos que hacerlo. Y la piedad anula el odio y despierta el amor. Despierta la compasión cuando uno tiene compasión. Y esto es lo que dice Jacob ayer para de Abraham. Esto es lo que les traje anteriormente, el pasuk este que dice que Jacob, como dijo el rey David, ¿sí? Que dice Jacob ayer para de Abraham, porque en el caso de los malvados ella está en un estado de exilio dentro del mal, que el alma está en exilio dentro de la citrájara que la domina. La compasión elimina el odio y despierta el amor. Como se sabe el versículo, Jacob que ha redimido a Abraham. ¿Qué significa? Jacob representa la compasión y Abraham representa el amor. Cuando Abraham, que significa el amor, el Gesed, debe ser redimido, es decir, extraído de su ocultamiento, es Jacob, la compasión, lo que logra esta redención. O sea, el amor, para poder despertar el amor al otro yehudí, entonces es, como dijo antes, que la compasión elimina el odio y despierta el amor. Tener compasión sobre el otro. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña este capítulo del Tanya, así redimido, como trae también en la Gemara Shabbat, que todo pecador que no es, pero todo pecador que no es herético no debe ser odiado con un odio consumado, pues la mitzvah de Abad Israel lo comprende también a él. ¿Sí? Sabemos que la mitzvah de amar al otro la tenemos, y odiarlo hay que buscar por qué hay que odiarlo. No hay motivos para odiar a otro yehudí, salvo que uno lo advirtió y lo hace adrede y sabe la gravedad, cosas que hoy en día no hay. Por eso hay que tener compasión y tratar de la mirada de Aarón a Cohen, que quería las creaciones y los acercaba a la Torah. Ahora vamos a leer un pantallazo, así 2 minutos, para ver que todo lo que dijimos como está acá y cómo nos enseña el Baal HaTanya en este capítulo tan corto, pero tan importante que es el corazón del Tanya. Entonces es lo que dice, pues dado que su cuerpo le es despreciado y desdeñado, y en cuanto al alma y al espíritu,
la diferencia entre la suya y la de sus semejantes no mermará el amor mutuo. ¿Sí? Esto es lo que dice acá, que el alma, vos no sabés qué importancia tiene el alma del otro. ¿Sí? Entonces, acá también dice que son hermanas, lo que le dije antes. ¿Quién puede conocer su grandeza y excelencia en su fuente y raíz? ¿Quién puede saber la raíz del alma que están en Dios? Además, en realidad todas las almas son iguales. ¿Sí? Acá vamos a estudiar un poco, vamos a leer las notas que hablan un poco de las almas, que es muy interesante. Entonces, ¿cómo puedo afirmar que su alma es superior a la de su semejante? ¿Cómo puedo saber que aunque sea que yo cumplo todo y estudio y soy rabino y todo, ¿cómo puedo saber que el otro alma es más importante que la mía? Entonces hay que arrastrarlos con amor, hay que arrastrarlos con las sogas de amor. Entonces acá dice la diferencia. Nótese la discrepancia. Cuando habla de las almas de Israel en general, el Alter Rebbe dice, ¿quién puede conocer, distinguir su grandeza y excelencia? ¿Sí? Y con el Rebbe una vez, o sea, en la raíz, que el Rebbe es Rosh Ben Israel, la cabeza, que somos todas las almas, había un alumno que era un genio, estudiaba, y había un alumno que no sabía mucho, no cumplía las cosas. Entonces le preguntaron al Rebbe, y el Rebbe sobre el alumno que era un genio, dice, no conozco, como que no la conoce a ese alma tanto, y al otro, dice el Rebbe, sí la conocía. Entonces, o como la famosa historia, porque el Rebbe entiende el alma, nosotros no entendemos, la famosa historia de uno que estaba contando diamantes y todo, y una vez y el Rebbe le dijo que vaya a ayudar a un yehudí, y él dijo, pero Rebbe, este yehudí es un pecador, ¿qué? Entonces el Rebbe le dijo que le traiga los diamantes, y le trajo, y le dijo, dame este diamante. No, pero ese diamante es fantasía, no es un diamante de verdad. No, yo quiero ese. Entonces le dijo, Rebbe, ¿usted entiende de diamantes? Entonces él le dijo, bueno, vos entendés en almas, que me decís, ese alma no, es un pecador, es un no. No, hay que entender en almas. Un tzadik que no tiene mal entiende en almas. No hace falta ser mismo un gran rab, tampoco puede ser que no entienden almas, no entendemos nosotros. Son muy pocos contados en la generación lo que son los tzadikim ocultos, un tzadik que no tiene pecados o no tiene maldad. Entonces, para poder entender el alma, ¿quién sabe que el otro alma es más elevada que vos? Eso es lo que dice, cuando habla de las almas de Israel en general, el Alter Rebbe dice, ¿quién puede conocer o distinguir su grandeza y excelencia? Implicando que de hecho hay diferencias entre un alma y otra, solo que no pueden reconocerse, no puede saber la diferencia. Y acá escribe, y en realidad todas las almas son iguales. O sea, no es que no hay un alma más elevada y otra no, dice, todas las almas son iguales. ¿Cuál es la explicación? Porque acá dice, Beshegam Shikula Matimot, que todas las almas son iguales. Antes dijo que vos no entendés qué alma es más importante, que ahora bajó de nivel, que son todas iguales, y antes tal vez el otro más importante que yo. La explicación es la siguiente, como lo analizamos en el capítulo 2. La fuente original de todas las almas es la Sefirá de Jochma. En el mundo de Atzilut, el nivel más elevado del mundo, que de ahí provino la llamada del Balatania, que es una llamada nueva, dijo el Baal Shem Tov, que era una llamada de Atzilut. En este nivel, todas las almas son realmente una misma entidad. A ello aluden las palabras siguientes. Todas tienen un mismo padre. Entonces ahí en la raíz, en la fuente, todos los hermanos provienen del mismo padre, en la raíz antes que nazcan, estaban incluidos en el padre. Entonces ahí sí todas las almas son iguales. Acá está hablando cuando ya bajaron o cuando ya se fueron desencadenando, antes que bajen al mundo. Y después sí mismo en la práctica, aunque sea que uno cumple más y otro cumple menos, tal vez el otro alma es más importante. Entonces dice, donde el padre, que es Abba, es el término cabalístico para Jochma. De esta fuente las almas descienden progresivamente a través de las diferentes sefirot y cualidades y los mundos en este descenso, el que crea las diferencias entre las almas. Entonces después sí que hay diferencia entre las almas. Una se ve más afectada por este descenso y otra se ve menos afectada. Una se aleja un poco más de Dios, otra queda más cerca, otra tiene más revelación divina, otra tiene más ganas de estudiar, otra no, otra el cuerpo después va tapando esta luz. Entonces, la primera etapa en este descenso es la sefirá de Binah, el mundo de Atzirut. En el nivel de Binah, donde comienzan a aparecer las diferencias. A ello se alude con las palabras el Dios viviente. En la terminología cabalística, ¿qué significa el Dios viviente? Es una alusión al nivel de Binah, en el mundo de Atzirut. Cuando habla de las almas, en este nivel de Binah de Atzirut, el Alter Rebbe dice, en consecuencia, que la sensación de superioridad frente al semejante es injustificada. Entonces, cuando ya las almas ya bajaron un poco más, ¿qué sabes que tu alma es más elevada que la otra? Pero en la fuente, en la raíz, son todas una. Y después va a decir que son todas como hermanos. ¿Sí? Pues ¿quién puede conocer su grandeza y excelencia? Es cierto que hay diferencias entre las almas, pero ¿quién puede conocerlas? Pero cuando habla de las almas que tienen un mismo padre, como están en un nivel de Jochma, sin embargo escribe todas son iguales, porque en la fuente son todas iguales. Todas tienen un mismo padre. Entonces, es en virtud de esta que todos los Yehudim, todos los Israel fueron llamados hermanos. Porque acá utiliza la palabra hermanos y no que somos todos un cuerpo entero.
en el más pleno sentido de la palabra. O sea, porque no solo figurativamente, en el sentido de parientes, somos primos, parientes, no, similares en apariencia. Entonces esto lo trae el Rebe. Ambas interpretaciones alternativas para la palabra hermanos aparecen en un comentario que Rashi lo trae. Solo que los cuerpos son distintos entre sí, pero el alma es la misma. Por lo tanto, no puede haber amor y fraternidad verdaderos entre aquellos que consideran primario su cuerpo. Si le damos importancia al cuerpo, ahí es muy difícil tener un amor y si pones el alma como secundario, sino solamente un amor dependiente de un factor externo. Solamente que me conviene, o el otro es más importante, o el otro es un rab, entonces lo respeto, el otro. Pero si vos valorás el alma, tal vez el otro es el alma más importante, o vos lo querés al otro porque le va bien, o porque... Si vos no conoces el alma, entonces ahí no hay ningún factor externo. Entonces, así como el cuerpo separa una persona del otro, en tanto que el alma es lo que las une. Cuanto más valor se asigne al cuerpo a expensa del alma, tanto más consciente se será la diferencia. Si vos te fijas en el cuerpo, ahí hay más diferencias con el semejante. Entonces, esta diferencia lo obliga a crear un amor a su prójimo. Y como se dijeron antes, un amor creado jamás puede igualar a un amor natural, nato. Entonces, cuando vos tenés un amor, que vos lo querés por algo, porque es grande, porque es rabino, entonces vos es un amor que depende de algo, entonces se anula el motivo, vos descubrís que ese rabino es un desastre, que es un transgresor o no sé qué, ahí ya lo odiás, porque depende de algo, depende de cómo vos lo ves. Pero si vos miras el alma, aunque sea que es un pecador, vos no sabés el valor del alma. Entonces dice, por eso el amor entre dos personas que consideran primarios a su cuerpo tiene que basarse en un factor externo. Si vos te fijas en el cuerpo, o mismo en el alma, los preceptos también es como el alma, del alma como bajó. Pero si vos te fijas en la raíz, ahí ya no depende ni de las acciones buenas. Entonces, en cuyo caso el amor estará limitado a la importancia del factor motivador y estará destinado a subsistir mientras tanto sea válido aquel factor. O es un rabino, o es un alma. Pero si vos te fijas en el alma, o es una persona de acciones de bien, o le va bien, es una persona alegre, pero si no hay motivo, solamente porque es un alma, una parte divina, entonces ahí uno puede llegar a querer al otro como a uno mismo. Entonces, bueno, esto explica lo que dijo Hillel al anciano en referencia al cumplimiento de esta mitzvah. Hillel dijo que esto es toda la Torah, el resto no es más que su comentario. Como toda la Torah es el comentario sobre la mitzvot. Entonces, sí, si vos te fijás en el alma, o sea, para no hacerle al otro lo que a vos no te gusta, vos tenés que elevar tu cuerpo. Tenés que fijarte en tu alma. Si vos lográs realmente ver el alma, entonces ahí todas las mitzvot es esto. Todas las mitzvot es ocuparse del alma, no darle importancia al cuerpo. Y eso es lo que es toda la Torah. Lo demás es toda la explicación. Bueno, ¿cómo me ocupo del cuerpo? Hago una mitzvah. Pero si lo más importante es el alma, entonces ahí es muy fácil cumplir todas las mitzvot. Y ahora, hasta que el Alter Rebbe, esta nota es espectacular, hasta que el Alter Rebbe analizó la mitzvah de amar al prójimo por mérito de la mitzvah misma, ahora proseguirá analizando el valor de esta mitzvah como base de todos los mandamientos, aclarando con ello más todavía la importancia al alegarse con alegría del alma solamente. O sea, el Talmud cuenta que Hillel fue el anciano, el autor de la famosa máxima de Abad Israel. O sea, Hillel dijo, el amor al prójimo es la base de toda la Torah. Un gentil se había acercado a Hillel declarando querer convertirse al judaísmo, pero solo Hillel le podía enseñar toda la Torah mientras él estaba parado sobre un solo pie. Hillel le contestó, lo que te es detestable no lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la Torah, así le dijo. El resto no es más que su comentario. Esto presenta una dificultad obvia. Todas las mitzvot pertenecen a una de dos categorías. O entre el hombre y Hashem, o entre el hombre y la persona. O no dañar, no robar, no engañar, las leyes de sociedad, de ayudar al prójimo, hacerse de acá. Todas esas son entre el hombre y la persona. Y después están los preceptos entre el hombre y Dios. Ponerte filim, hacerle Shabbat, estudiar Torah. Todos los hombres entre la Neshama, entre el hombre y Dios. Entonces, entre el hombre y su semejante y entre el hombre y Dios. Resulta fácilmente comprensible de qué manera las mitzvot de la primera categoría pueden verse motivadas por el amor del hombre hacia el prójimo. Entonces ahí puedes decir, bueno, toda la base de todos los preceptos entre el hombre y el prójimo es no hacerle al otro lo que a vos no te gusta. Pero entre el hombre y Dios, ¿qué tiene que ver? Entre el hombre y Dios, ¿qué tiene que ver si yo no lo odio con yo estudiar Torah, con yo hacer tefilá, con yo ponerme tefilim, con yo comer kasher? Entonces, pero ¿de qué manera podría amor motivar a la persona a cumplir cualquiera de las mitzvot pertenecientes a la segunda categoría? Observar el Shabbat, por ejemplo. Entonces,
a través de lo que explicamos, cuando vos le das el valor a tu alma, entonces ahí le das el valor también a las mitzvot entre el hombre y Dios. La respuesta del Alter Rebbe surge de su principio previamente mencionado, que la esencia de Bat Israel yace en dar prioridad a su alma frente a su cuerpo. Este principio, de hecho, es la base de toda la Torah. Bueno, damos por terminado, la última parte la leímos, nos falta solo este texto que dice, eso es toda la Torah, el resto no es más que su comentario, porque la base y la raíz del objetivo de toda la Torah es alzar y elevar al alma muy por encima del cuerpo, hacia Hashem mismo, hacia la raíz y la fuente de todos los mundos, y también atraer la luz infinita de Hashem a la comunidad de Israel. Todas las mitzvot es traer luz, que Dios pueda estar revelado, por eso la construcción del Bet HaMikdash, que Dios pueda estar la divinidad, por eso está el templo, que el templo está la divinidad, uno hace tefilá, reza ahí, como se explicará más adelante, o sea, hacia la fuente, eso es lo que vamos a explicar en los capítulos 35, 36, 37, cómo traer la divinidad al mundo, ¿sí? Ahora estamos en el capítulo 32 hasta el 35 que habla de la alegría. Dijimos que este capítulo en realidad no estaba impreso en la primera impresión que hizo el Balatania, después lo agregó, tiene que ver con los anteriores, pero no habla tanto de la alegría, tiene que ver con el alma, por eso tiene que ver con los anteriores, pero es el corazón del Tania, por eso el Alter Rebbe lo puso acá. O sea, y es el capítulo 32, que 32 es Lev. O sea, hacia la fuente de las almas de todo Israel, que es la fuente de Hashem, para que él, que Hashem único, more dentro de Israel, solo en tanto sean uno. Entonces, cuando Hashem esté entre nosotros, Hashem va a ser uno, que significa, cuando los judíos están unidos, Barjenu, Avinu, Kulanu, Kehad. Nosotros decimos, cuando Hashem nos puede dar bendición, cuando estamos todos como uno. Cuando es todo un cuerpo, como dijimos antes, ahí Hashem puede estar. Pero no es posible esta presencia de Hashem cuando hay desunión entre las almas, Dios libre. Porque Dios no mora cuando es un lugar imperfecto, cuando hay peleas, cuando hay divisiones, ahí el Padre no quiere estar. Quiere que los hermanos estén unidos. Como está escrito, bendícenos, Padre nuestros, a todos como uno. Y ahí que Hashem nos dé la luz de tu semblante, y como se ha explicado en detalle en otra parte, como lo explicó en otros lugares. Entonces, esto es lo que dijo el Talmud, que si uno ve, bueno, esto ya lo explicamos, de esta manera es muy fácil llegar a servir a Dios, tener el amor a Dios, así que bueno, cada judío tiene un alma divina, y puesto que el mandamiento de amar al semejante se basa en la unidad esencial de que hay entre las almas, de ello se desprende que este mandamiento se aplica respecto a cada judío sin excepción. Bueno, en el caso que el Talmud nos dice que hay que odiar, es cuando el otro está pecando, que dijimos que eso es muy difícil que se vea hoy, así como un juzgado no puede acusar hoy en día y no puede dar pena de muerte, y un juzgado que mataba era en casos muy extremos, una vez cada 70 años, y ya se llamaba asesino. Entonces sabemos que la Torah es piadosa, y la misma Torah que puso las reglas, la misma Torah tiene piedad, y nos da la opción de hacer teshuvá, y nos da la opción de acercar al otro yehudí, de unirnos, de no envidiar, y cuando tenemos las almas juntas y todos estamos para la misma misión, de traer la divinidad, entonces ahí es mucho más fácil de estar juntos. Y hoy nos limitamos aunque sea que contamos algunas historias, pero a estudiar el capítulo 32, que es un capítulo magnífico. Y bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas. Espero que haya sido claro este capítulo. Acá pregunta de qué manera se puede amar a otro. Bueno, cuando el yudí es budismo, o cuando está en otro camino. Esa pregunta, yo estaba escuchando un curso, para poder cambiar un poco, bueno, ya estudiamos 32 capítulos, no es chiste. Entonces, a veces cambio los cursos que escucho de un rabino de Israel, de otro rabino, y el curso de hoy lo preparé con el Rav Farkash, que da cursos en castellano y los manda cada semana. Muy interesante, sabe explicar muy bien, es mi Rab en la Yeshiva. Y hoy estaba escuchando unos cursos de este capítulo que él lo dio en la Yeshiva cuando asesinaron en Mumbai a Rivki, que entraron unos terroristas al Beit Jabad en Mumbai, en India, y mataron a sangre fría, que el hijo se salvó, que ahora cumplió 13 años. O sea, este curso fue dado hace 13 años en la Yeshiva, y yo escuchando el curso de mi Rab, que lo tengo en el iPad, lo tengo ahí grabado ya, y escucho que mi papá pregunta, o sea que mi papá estaba en la yeshiva, estaba mi hermano también escuchando el curso, y mi papá justamente preguntó, ¿cómo puedes amar a alguien que vos sabés, digamos que era tu amigo, y se fue del camino? O sea, ¿cómo lo puedes querer? Se alejó y está en contra y todo. Entonces en ese caso, digamos, se arruinó, como se dice, ¿no? ¿Cómo lo puedes querer? Y ahí ves, y ahí trajo un argumento de la Gemara, que depende qué es lo importante.
Si vos te fijas en lo importante que la Torah te da una orden de amar al otro Yehudi, entonces lo más importante es amar al otro Yehudi. Ah, tengo que buscar algún motivo para odiarlo. Bueno, pecó, si no me escuchó, pero odias el mal, como se dice, y vos tenés piedad sobre él, haces un rezo por él, pedís, querés acercarlo, pero lo más importante, ¿qué es lo primero? ¿Primero lo odio o primero busco la mitzvah de amar? Que la Torah es Beabtal Hakamoja. Entonces, ¿en qué te enfocás? Si vos te enfocás primero en la mitzvah de querer a cada yehudí y todo, el pecado hay que odiar la parte mala, el pecado, pero hay que tener piedad sobre su alma y hacer un rezo. Y mismo, como dijimos, cuando es más difícil todavía, que el mismo Rebbe Rayatz pidió por los que lo pusieron en la cárcel, hizo tefilá por ellos, que hagan teshuvá. O sea, acá vemos que tenemos las fuerzas de acercar a cada yehudí hasta la llegada del Mashiach, de difundir estas enseñanzas de Hasidut a cada uno. Así que bueno, que tengamos todos un Shanato Baumetuká en mérito de estas enseñanzas del Tania. Si alguien quiere preguntar algo más, que pregunten, que sea un Shanato Baumetuká, un año bueno y dulce. Si nosotros le hacemos un bien al otro, queremos al otro, entonces Hashem nos va a querer y Hashem nos va a dar bien a nosotros materialmente y espiritualmente. Obviamente que va a ser un año de que Hashem nos va a mostrar maravillas y milagros y va a ser un año de mucha, mucha bendición. Amén. Shana Tova Umetuká. No sé si tienen más preguntas, Marcelo o quiénes son los que preguntan siempre, pero bueno, muy, muy interesante.